Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Aunque la cafeína no es un tratamiento estandarizado para el TDA, algunos estudios sugieren que podría ayudar a manejar los síntomas. En un estudio con ratas jóvenes hiperactivas, la combinación de cafeína y ejercicio mejoró el rendimiento conductual y los niveles de serotonina y dopamina. Sin embargo, los efectos varían en cada individuo y se requiere más investigación. La onomatomanía es la frustración que se siente cuando no es posible encontrar una palabra apropiada para lo que quieres decir o cuando no te acuerdas. En 1989, la corporación Mitsubishi compró una participación mayoritaria del Rockefeller Center en Nueva York. Esa época marcó el punto más alto de la economía de Japón, pero cuando estalló la burbuja inmobiliaria en la década siguiente, hubo una recesión. Mitsubishi tuvo que vender su parte. El síndrome del acrónimo redundante es cuando se usa una de las palabras que conforman un acrónimo, aparte de la sigla. Por ejemplo, impuesto IVA o virus VIH. La razón por la que las fotos de décadas anteriores en eventos deportivos tienen un tinte azul y una niebla espesa, en realidad es porque la gente podía fumar antes en los estadios cerrados, lo que hacía que el humo se concentrara y se notara con las lámparas de iluminación. Alrededor del 17% de los gemelos son zurdos, en comparación con los no gemelos, en donde solamente el 10% lo son. En la desembocadura del río Amazonas en Brasil, hay una isla del tamaño de Suiza llamada Isla de Marajó, que es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. Estaba habitada por la cultura marajoara, de las civilizaciones más antiguas de Brasil, conocida por su cerámica decorada. El sargento Stubby es el perro más condecorado de la Primera Guerra Mundial. Salvó a su regimiento de varios ataques de gas mostaza y avisaba cuando se aproximaba un ataque. Después de la guerra estuvo en desfiles y conoció a 3 presidentes. El videojuego Black Myth, Wukong, desarrollado por un estudio independiente chino y que ha vendido millones de copias en sus primeros días de lanzamiento, está basado en la novela china Viaje al Oeste. La popular franquicia Dragon Ball también está basada en esa historia como inspiración original. Entre las similitudes que tienen, por ejemplo, los 2 personajes principales utilizan un bastón mágico. Mike el pollo sin cabeza es un pollo que sobrevivió 18 meses después de que le cortaron la cabeza. El hecho ocurrió en 1945 en Colorado, cuando el granjero que intentó sacrificarlo no logró cortar completamente el tronco encefálico ni la vena yugular, lo que permitió que el ave mantuviera funciones básicas. Su dueño lo alimentaba con un gotero directamente en el esófago y limpiaba la mucosidad para evitar que se asfixiara. Con el tiempo se convirtió en una atracción nacional y llegó a generar importantes ingresos en ferias y espectáculos. El periodo en el que se comenzaron a llevar alimentos y productos agrícolas de un lado del mundo al otro a partir del siglo XV se le llamó intercambio colombino. Antes de esto, por ejemplo, no había café en Colombia, patatas en Irlanda, tomates en Italia, piñas en Hawái o naranjas en Florida, alimentos que se convirtieron en los más populares en esos países. Un estudiante universitario estadounidense que escribió un artículo criticando los cinturones de seguridad, expresando que son una intrusión de las libertades individuales, murió en un accidente automovilístico en donde sobrevivieron las otras 2 personas que iban en la camioneta. Él era el único que no estaba usando cinturón de seguridad. Unos aventureros subieron al volcán Ojos del Salado en Chile, usando unas camionetas Jeep Wrangler, y establecieron un récord de la altitud más alta para un vehículo, 6.646 metros. Para celebrar pusieron un letrero que decía, estacionamiento solo para Jeep. Poco después, otros aventureros lograron superar por 200 metros ese récord, usando una Suzuki Samurai, y de paso quitaron el letrero. En 1996, Bear Grylls se rompió la espalda después de caer más de 4.000 metros cuando su paracaídas falló. 2 años después, subió a la cima del monte Everest. Su secreto es tomar su propia orina, aparentemente. Muchos primates tienen la anatomía necesaria para hablar igual que los humanos, pero carecen de las conexiones neuronales necesarias para controlar su laringe de manera precisa. Esta limitación cerebral les impide articular palabras y desarrollar un lenguaje hablado complejo. En el 2012, la matemática V. Hart mandó una carta abierta a los estudios Nickelodeon para informarles que la piña donde vive Bob Esponja tiene un diseño geométricamente imposible. El creador de la piña respondió en su blog informando que la cambiarían a un diseño matemáticamente correcto. Ahora es el que se usa en el programa. Los autos Ford modelo T inicialmente, entre 1908 y 1913, estaban disponibles en varios colores, incluyendo rojo, azul,
verde y gris. Sin embargo, a partir de 1914, Henry Ford decidió producirlo exclusivamente en negro para optimizar la producción y reducir costos, ya que la pintura negra era la que secaba más rápido. El Ford T fue el primer auto que se produjo en una fábrica con el sistema de producción en serie. Clement Vallandigham, un abogado defensor, se disparó sin querer mientras actuaba la posibilidad de que la víctima se hubiera disparado a sí misma en lugar de que lo hubiera hecho su cliente, mismo que resultó inocente gracias a la demostración. El mejor abogado de todos los tiempos. La serie El juego del calamar estaba planeada para ser una historia de una sola temporada, pero después del éxito que tuvo, Netflix decidió encargar 2 temporadas más. El creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, solo tuvo 6 meses de tiempo límite para escribir las temporadas 2 y 3, que fueron grabadas al mismo tiempo. Antes de todo esto, estuvo intentando casi 10 años que un estudio decidiera hacer la serie. Los elefantes pueden alcanzar cosas que están hasta 7 metros de altura con su trompa. Esto se debe a que combinan la longitud de su trompa, que puede medir alrededor de 2 metros, con la altura de su propio cuerpo y la capacidad de estirarse sobre sus patas traseras en ciertas situaciones. Su trompa contiene más de 40.000 músculos individuales, lo que les permite realizar movimientos extremadamente precisos, desde arrancar hojas en lo alto de los árboles hasta recoger objetos tan pequeños como una moneda sin dañarla. A pesar de que Singapur tiene una reputación de ser un país de libre mercado, alrededor del 80% de los singapurenses viven en apartamentos construidos por el gobierno. La Junta de Vivienda y Desarrollo ha construido aproximadamente 1 millón de departamentos concentrados en 23 nuevas localidades autosuficientes interconectadas. Este enfoque único ha convertido el programa de vivienda pública de Singapur en uno de los más exitosos del mundo. En el 2008, la policía de Gran Bretaña le otorgó una licencia para portar armas a un niño de 7 años. El permiso no era para portar armas de fuego en público, como podría imaginarse, sino un certificado legal para usar un rifle de aire comprimido bajo supervisión estricta. En el Reino Unido, los menores pueden obtener este tipo de licencia en circunstancias específicas, siempre que exista el consentimiento de los padres y se cumplan normas rigurosas de seguridad. El cerebro de los gatos es biológicamente más similar al de los humanos que el cerebro de los perros. Las regiones del cerebro de los humanos y los gatos son parecidas, sobre todo las encargadas de generar y procesar las emociones. En Dinamarca existe una bóveda subterránea que contiene todos los sets de Lego que existen hasta ahora. Se encuentra en la sede de la empresa en Billund y funciona como un archivo histórico, donde se conserva al menos un ejemplar de cada modelo lanzado comercialmente desde mediados del siglo XX. La colección incluye miles de cajas selladas, catálogos y prototipos, almacenados en condiciones controladas para preservar su estado original. Es una especie de cápsula del tiempo que documenta la evolución del diseño, la ingeniería y la cultura popular a través de los famosos bloques. Antes de que se inventara el aire acondicionado, la gente solía usar técnicas ingeniosas para mantenerse frescos. Por ejemplo, casas con techos altos para que el calor subiera, porches sombreados para socializar en las noches calurosas, e incluso a veces dormían en las escaleras de incendios. Se dice que algunas personas llegaban a guardar su ropa interior en el congelador, y así tenían una opción para refrescarse rápidamente. Las langostas que se comen por lo general son jóvenes, y son solo una fracción del tamaño que pueden alcanzar. Los ejemplares viejos o grandes tienen menos sabor, pero pueden reproducirse con más facilidad. Por eso son protegidos. Matar a una langosta de 100 años o más se considera como una amenaza a la especie. Hay una biblioteca en Noruega que se encuentra en un barco. Se llama Epos, y existe desde 1959, con una capacidad de 6.000 libros más 20.000 que pueden estar prestados. Viaja entre 3 condados en la zona. Estuvo a punto de quedar fuera de servicio, pero fue salvado gracias al esfuerzo de los residentes locales. Un episodio de Peppa Pig tuvo que ser prohibido en Australia, en donde la cerda antropomórfica Peppa se mostraba amistosa con las arañas, algo que en Australia es de verdad peligroso. Hasta la araña más inofensiva en ese lugar es una criatura salida de tus pesadillas que te puede matar. Peppa mala. La gravedad de Júpiter podría alterar dramáticamente la órbita de Mercurio en un futuro lejano. Incluso existe una pequeña probabilidad de que este planeta colisione con Venus, la Tierra o el Sol. Sin embargo, esto va a ocurrir hasta dentro de miles de millones de años. Las interacciones gravitacionales pueden tener efectos sorprendentes a escalas de tiempo astronómicas. El maíz, justo como lo conocemos, no puede existir en la vida salvaje. Solamente puede existir si es cultivado por los humanos.
Existe evidencia de que lo cultivamos desde hace unos 7000 años. En la narración de Homero en la Odisea, el caballo de Troya se menciona solo como una estructura hueca o un mecanismo de madera sin especificar su forma. Se cree que el caballo pudo haber sido una traducción incorrecta o una interpretación artística del suceso. En 1994, un avión de la compañía de mensajería FedEx sufrió un intento de secuestro por parte de un empleado enojado, armado con un martillo. La tripulación intentó hacer maniobras extremas con el avión en un intento de sacar de balance al agresor. Incluso llegaron a estar volando de cabeza. Al final, lograron contener al tipo enojado. Esto también suena como de película. Después de hacer análisis, se confirmó que los meteoritos que cayeron a la Tierra durante una lluvia de meteoros en julio del 2011 provienen de Marte. Las rocas descubiertas en Marruecos probablemente fueron expulsadas de la superficie del planeta rojo durante un antiguo impacto de asteroide. 48 horas después de dejar de fumar, las terminaciones de los nervios empiezan a crecer de nuevo y los sentidos del olfato y gusto comienzan a regresar a la normalidad. En 1956, IBM presentó su primer disco duro, que consistía en 50 platos de 60 centímetros cada uno, con una capacidad total de 3.75 megabytes. A pesar de que ahora se puede almacenar miles de veces esa información en una tarjeta más pequeña que una uña, ese disco duro fue la base del desarrollo de la tecnología de almacenamiento con el paso de los años. El rumor de que no se debe aventar arroz en las bodas porque si no, las palomas y los pájaros pueden explotar debido a que absorben la humedad en sus entrañas, es totalmente falso. La idea de que el desayuno es la comida más importante del día, en realidad, es un mito. Fue promovida por las compañías de cereales para vender sus productos. En realidad, no importa cuándo se tome el desayuno o qué alimentos se consuman, aunque sigue siendo una comida que no debe descuidarse. Durante la burbuja inmobiliaria de Tokio en 1980, la superficie del Palacio Imperial, 3.5 kilómetros cuadrados, estaba valuada más cara que todas las propiedades juntas del estado de California, Estados Unidos. La palabra coxis proviene del término en griego para designar el canto de un cuco. Pusieron así al hueso de la base de la columna vertebral porque se asemeja al pico de un cuco. Este hueso es el vestigio de una cola que tienen muchos animales, pero en los humanos se redujo hasta quedar así. Las ratas pueden escabullirse por un hoyo de tan solo un cuarto de su tamaño, gracias a su esqueleto colapsable. En realidad, no es que sus huesos se doblen, sino que su caja torácica es muy flexible, y si su cabeza logra pasar por una abertura, el resto del cuerpo casi siempre puede hacerlo también. La primera vez que los japoneses escucharon la voz de su emperador fue cuando anunció en la radio que Japón se rendiría en la Segunda Guerra Mundial. La bomba Zar de Rusia fue el arma nuclear más grande en haber sido detonada, pero a pesar de eso también fue la más limpia, ya que sus modificaciones evitaron el 97% de los efectos colaterales. Al psicólogo estadounidense Timothy Leary lo metieron a prisión en 1971, donde se le aplicaron una serie de pruebas psicológicas para asignarle un trabajo adecuado al interior del recinto. Pero no contaban con que Leary había ayudado a desarrollar algunas de esas pruebas anteriormente, así que utilizó su conocimiento para conseguir una asignación en jardinería, un puesto que le permitió escapar fácilmente poco después. Los tiburones hembra de Groenlandia alcanzan la madurez alrededor de los 150 años de edad. Esta especie, conocida científicamente como Somniosus microcephalus, es uno de los vertebrados más longevos del planeta y puede superar fácilmente los 400 años de vida. Habita en aguas frías y profundas del Atlántico Norte y el Ártico, donde su metabolismo extremadamente lento retrasa su crecimiento y desarrollo. Los científicos estimaron su edad analizando proteínas del cristalino del ojo, una técnica que permitió descubrir que su ciclo de vida es extraordinariamente pausado. Un estudio demostró que cuando se le da el doble de dinero a un jugador de Monopoly, este por lo general comienza a actuar de forma poco respetuosa con sus contrincantes y se muestra más competitivo. Liu Ziyu, un genio matemático chino que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Matemáticas, declinó una beca completa para estudiar en el MIT. Prefirió convertirse en monje budista en un monasterio. Dos películas se pelearon por tener la canción Who Let the Dogs Out cuando fue lanzada. Nickelodeon la quería para Rugrats en París y Disney para 102 Dálmatas. Pero al final ganó Nickelodeon, ya que ofreció pagar por hacer el video musical y hacer un concierto especial en vivo con la banda Baja Men. Según un estudio, los pájaros nunca chocan contra otros pájaros en el aire porque siempre giran a la derecha.
Investigaciones sobre bandadas han observado que muchas aves tienden a desviarse ligeramente hacia ese lado cuando se aproximan de frente, lo que reduce el riesgo de colisiones. Este comportamiento podría estar relacionado con una lateralización cerebral, es decir, una preferencia natural por procesar ciertos estímulos con un hemisferio específico. Las personas que duermen como vinieron al mundo, o sea, desnudas, están más satisfechas con sus relaciones según un estudio. Algunas encuestas realizadas en el Reino Unido encontraron que quienes duermen sin ropa reportan mayores niveles de felicidad en pareja en comparación con quienes usan pijama. Los investigadores sugieren que el contacto piel con piel puede favorecer la liberación de oxitocina, una hormona asociada con el vínculo y la confianza. Además, dormir desnudo también se ha relacionado con una mejor regulación de la temperatura corporal y una mayor comodidad durante la noche. El 14 de agosto de 1945, más de 1000 oficiales japoneses entraron al Palacio Imperial para destruir la grabación del emperador. Fue cuando se rindió en la Segunda Guerra Mundial, la primera vez que los japoneses escucharon su voz. Pero como el palacio está construido en formas muy complejas, como laberinto, no pudieron encontrar la grabación que poco tiempo después salió al aire. Mejor se hubieran adueñado de una habitación cada uno y se hubieran esperado a la burbuja de 1980. En el primer trimestre del 2024, las horas jugadas en conjunto en el videojuego Roblox llegaron a más de 17.000 millones. Esto equivale a más de 1.7 millones de años de tiempo de juego combinado en solo 3 meses. En este mismo periodo, reportaron ingresos por más de 800 millones de dólares. Una profesora de Utah, Estados Unidos, fue despedida porque hizo un blog de homófonos. Los homófonos son palabras que suenan igual, pero significan cosas diferentes, y también se pueden escribir diferente. El interrogador alemán Hans Scharf estaba en contra de usar métodos de tortura física. En lugar de eso, sacaba a pasear a los prisioneros y los invitaba a comer, donde revelaban la información por su propia cuenta. Después de la guerra se mudó a Estados Unidos, donde se convirtió en artista de mosaicos. El emperador romano Augusto vio cómo un hombre quería lanzar a un esclavo a que fuera comido por lampreas marinas como castigo por romper una copa. Al observar esto, Augusto liberó al esclavo y ordenó romper todas las copas del hombre. En 1996, Rowan Atkinson, interpretando a Mr. Bean, visitó un centro comercial en Canadá en donde firmó copias del VHS con capítulos para sus fans. Sin embargo, la situación se salió de control. Llegaron más de 3.000 personas y Mr. Bean tuvo que pedirles que no se empujaran saliéndose del personaje. Aunque iba a durar 1 hora el evento, tuvieron que detenerlo después de solo 20 minutos y Mr. Bean salió escoltado por un equipo de seguridad. En un estudio que se hizo con 200.000 avestruces en un periodo de 80 años, se confirmó que ninguna metió su cabeza en la arena o tierra cuando se asustaban. Ni siquiera lo intentaron. Las caricaturas nos han estado mintiendo. El vidrio no es biodegradable, ya que su ingrediente principal es la arena, que no es biodegradable a pesar de ser un material que existe naturalmente. No todos los tipos de vidrio pueden ser reciclados, como el vidrio para beber y cocinar, que es tratado con elementos extra para poder incrementar su resistencia a los cambios de temperatura. Durante la ocupación de Francia por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa cortó los cables del elevador de la Torre Eiffel para que Hitler tuviera que subir por las escaleras. Cuando los humanos respiramos, solamente reemplazamos el 15% del aire en nuestros pulmones. En cambio, cuando los delfines respiran, llegan a reemplazar hasta el 90% del aire al interior de sus pulmones. Estos mamíferos tienen millones de años de adaptación a una vida en el mar. El edificio Flatiron en Nueva York, construido en 1902, causaba tantas corrientes de aire debido a su forma que cuando pasaban mujeres cerca, se les levantaba la falda, dejando ver sus tobillos y parte de sus piernas. El fenómeno se hizo tan famoso que se juntaban grupos de jóvenes en los alrededores para presenciar el acto involuntariamente indecente. Algunos grillos construyen sus propios megáfonos. Se descubrió que algunos grillos pequeños muerden hojas y hacen un hoyo en forma de pera, y se posicionan de tal forma en la que el sonido que hacen es amplificado por la hoja. Esto lo hacen para poder encontrar pareja. La cadena de tiendas Costco vende aproximadamente 60 millones de pollos rostizados cada año. De hecho, el pollo asado es uno de sus productos más emblemáticos y se mantiene a un precio bajo como estrategia para atraer clientes a las tiendas. La empresa incluso construyó sus propias instalaciones de producción avícola en Estados Unidos para controlar costos y asegurar el suministro. Estos pollos se venden con márgenes muy reducidos,
pero impulsan la compra de muchos otros productos dentro del almacén. El primer portaaviones que tuvo China fue un buque retirado que pertenecía a Ucrania, que fue vendido a un hombre de negocios chino, que lo obtuvo para convertirlo en un casino flotante en 1998. Una galleta Oreo perfecta debe tener una proporción de 71% galleta y 29% relleno. El explorador Michel Siffre realizó un experimento en donde vivió completamente aislado a 130 metros bajo tierra durante 2 meses, sin ninguna referencia temporal, y descubrió que su reloj biológico había cambiado a ciclos de dormir y estar despierto de 48 horas en lugar de 24. La NASA tomó en cuenta las conclusiones de los experimentos para las misiones espaciales Apolo. El hoyo en la capa de ozono sobre la Antártida es del doble de tamaño de Europa. En algunos años, especialmente a principios de los 2000, su extensión máxima ha superado los 20 millones de kilómetros cuadrados durante la primavera austral, aunque su tamaño varía según las condiciones atmosféricas. El fenómeno se debe principalmente a los clorofluorocarbonos liberados en décadas pasadas, que destruyen moléculas de ozono en presencia de luz solar. Walt Disney decidió poner los botes de basura en Disneyland con una separación de no más de 30 pasos entre ellos. Esto después de que calcularon un promedio de cuántos pasos recorre una persona con basura antes de tirarla al piso, lo que observaron en otros de los parques de la compañía. El 5% de las personas no experimentarán un dolor de cabeza en toda su vida. Aunque pueda parecer increíble, diversas encuestas médicas han mostrado que una pequeña fracción de la población afirma no haber sufrido nunca este tipo de dolor, ni siquiera en situaciones comunes como estrés, deshidratación o resfriados. Los expertos creen que factores genéticos, umbrales de dolor más altos y diferencias en la sensibilidad del sistema nervioso pueden influir en este fenómeno. En contraste, la gran mayoría de las personas experimenta dolores de cabeza al menos una vez al año. El videojuego Perfect Dark de Nintendo 64 iba a tener una función que permitía poner la cara de los jugadores y de sus amigos dentro del juego, ya sea como los enemigos o como aliados, utilizando imágenes de la Game Boy Camera, pero al final, por dificultades en el desarrollo, la función se descartó. El multimillonario Forrest Fenn escondió un tesoro en las montañas rocosas que se estimaba tenía un valor de entre 1 y 3 millones de dólares. Para encontrarlo, había que resolver una serie de acertijos que él mismo diseñó y publicó en un poema. El tesoro fue encontrado en 2020 por un hombre llamado Jack Stueff, en el estado de Wyoming. A lo largo de los años, la búsqueda movilizó a miles de personas, e incluso estuvo relacionada con varias muertes antes de que finalmente terminara. El astrónomo francés Guillaume Le Gentil pasó mucho tiempo intentando observar los tránsitos de Venus en el siglo XVIII para medir la distancia al Sol. Sin embargo, cuando viajó a India para finalmente realizar la medición, las nubes arruinaron su observación. Después se enfermó, y cuando finalmente regresó a Francia, ya habían regalado sus bienes materiales, y su esposa ya se había casado con alguien más. Después de un tiempo logró recuperar su vida y su legado científico, pero no a su esposa. Existe un número grande de jabalíes salvajes radioactivos en Alemania, que llegaron contaminados por la radioactividad dejada por el desastre de Chernóbil hace ya varios años. Cada vez se reproducen más y más. Esto suena como una película mala. Se calcula que The Beatles tocaron juntos más de 2000 horas cuando hacían sus shows en Hamburgo, Alemania. Esto antes de conseguir su primer contrato discográfico. En su periodo más activo, llegaban a tocar hasta 46 horas a la semana, y según estimaciones, antes de su llegada a Estados Unidos, lo que marcó el inicio de su fama mundial, ya tenían acumuladas al menos 10.000 horas de práctica. Genghis Khan exentó a los pobres de pagar impuestos, estableció libertad de creencias religiosas y ofrecía a personas unirse a su imperio antes de ser conquistados y probablemente asesinados. En algunos números de cómics, empezando por el Tales of Suspense 45 de 1963, Iron Man utiliza unos patines que le permiten viajar a más de 300 km por hora. De acuerdo con el diálogo, son propulsados por motores jet y están alimentados por energía de transistores, aunque así no es como funcionan los transistores, pero bueno. Hace 47 millones de años, las ballenas caminaban en la superficie terrestre. Sus antepasados eran mamíferos parecidos a pequeños ciervos carnívoros que vivían cerca de ríos y costas. Con el tiempo desarrollaron patas más adaptadas para nadar, narices que migraron hacia la parte superior del cráneo y cuerpos más hidrodinámicos. Fósiles encontrados en Asia muestran etapas intermedias claras de esta transición evolutiva, uno de los ejemplos mejor documentados de cómo un animal terrestre volvió al mar. En Coria del Río, Sevilla, en España,
más de 600 personas llevan el apellido Japón. Este inusual apellido tiene su origen en 1614, cuando el samurái Hasekura Tsunenaga llegó a España en una misión diplomática. Algunos miembros de su expedición se quedaron, y a mediados del siglo XVII se registró el primer bautizo con este apellido, que hace referencia a su país de origen. Cuando te enojas, tu cara se pone roja, porque el corazón está latiendo más rápido para llevar más sangre a tus músculos. Esta reacción forma parte del mecanismo de lucha o huida, activado por la liberación de adrenalina y otras hormonas del estrés. Los vasos sanguíneos del rostro se dilatan, aumentando el flujo de sangre en la piel y provocando el enrojecimiento visible. Al mismo tiempo, el cuerpo se prepara para una posible confrontación física, incrementando la tensión muscular y la frecuencia respiratoria, incluso si la situación no llega a requerir acción. Las voces de casi todos los zombies en el videojuego Left 4 Dead fueron grabadas por el vocalista de la banda Faith No More, Mike Patton, que ha grabado su voz también para películas y otros videojuegos, incluyendo Portal 2. Es considerado uno de los vocalistas de rock con el mayor rango vocal. Según un estudio, una mujer promedio pasará 17 años de su vida a dieta. Esta cifra surge de encuestas realizadas en distintos países, donde muchas mujeres comienzan a hacer dietas desde la adolescencia y las repiten de forma intermitente a lo largo de décadas. En promedio, pueden iniciar su primera dieta alrededor de los 15 años y probar decenas de regímenes diferentes durante su vida. La Estatua de la Libertad, en realidad está en medio de una acción para liberarse de unas cadenas. Esto solo se puede observar desde el aire. Su pie derecho está dando un paso, y junto hay una cadena rota. Los concursos de belleza para niños menores de 16 años están prohibidos en Francia, y pueden castigarse con 2 años de prisión y una multa de hasta 30.000 euros. La primera vez que se utilizó la palabra nerd fue en 1950, en el libro If I Ran the Zoo, del Dr. Seuss, conocido autor de libros para niños. En esta obra el término se utilizó para describir a una criatura imaginaria, y con el tiempo, la palabra se incorporó al léxico popular para referirse a personas con intereses intelectuales o tecnológicos. Las sepias pueden cambiar de color casi instantáneamente para mimetizarse con sus alrededores y evadir depredadores, a pesar de que son daltónicas. Lo logran gracias a células especiales llamadas cromatóforos, que se expanden o contraen bajo control directo del sistema nervioso. También poseen iridóforos y leucóforos, que reflejan la luz y crean patrones complejos en fracciones de segundo. Aunque no distinguen colores como nosotros, perciben contrastes y la polarización de la luz, lo que les permite ajustar su camuflaje con una precisión sorprendente, incluso en fondos muy variados. El primer nombre de gato registrado en la historia data de hace más de 3.400 años en el antiguo Egipto. El gato se llamaba Nedjem, que significa dulce o agradable en egipcio antiguo. Este nombre fue encontrado en una tumba en Tebas, demostrando el afecto que los egipcios tenían por sus felinos. La escena del beso en la película del 2014 Noah fue repetida tantas veces que Emma Watson terminó con sangre en los labios y Douglas Booth con la nariz y los labios secos. El músico de la reconocida banda de New Wave Devo, Mark Mothersbaugh, compuso el tema principal de la serie de Nickelodeon Rugrats. Posteriormente hizo parte de la banda sonora de películas como Lego Movie, Thor Ragnarok, y va a participar en la música de la película de Minecraft. Las ardillas pueden adoptar a los bebés ardilla que vean que necesiten cuidados o que fueron abandonados. Este comportamiento se ha observado principalmente en ardillas rojas, donde las hembras pueden hacerse cargo de crías huérfanas si son parientes cercanas, como sobrinas o nietas. Los estudios sugieren que esta adopción aumenta la supervivencia de genes compartidos dentro del grupo, lo que se conoce como selección de parentesco. Aunque no es extremadamente común, demuestra que incluso pequeños mamíferos silvestres pueden mostrar conductas sociales complejas. Las hormigas cortadoras de hojas no comen las hojas que recolectan. En realidad, utilizan estas hojas para cultivar un tipo específico de hongo dentro de sus nidos. Alimentan al hongo con las hojas cortadas, y luego se alimentan del hongo que cultivan, actuando como un sistema digestivo externo para las hormigas. A pesar de tener miles de millones de neuronas, el cerebro no puede sentir dolor. Esto se debe a que el tejido cerebral en sí no posee nociceptores, que son los receptores encargados de detectar estímulos dolorosos. Por eso, durante ciertas cirugías neurológicas, los pacientes pueden permanecer despiertos sin que el cerebro experimente dolor directo. Sin embargo, las estructuras que lo rodean, como las meninges, los vasos sanguíneos y el cuero cabelludo, sí tienen receptores de dolor, y cuando se inflaman o se tensan,
pueden provocar fuertes dolores de cabeza. Disney le regaló un cuadro de Picasso al actor Robin Williams como agradecimiento por su participación como el genio en la película Aladdin, en donde solo le pagaron $75,000. El actor los estaba acusando de romper un acuerdo específico que tenían. Él había aceptado hacer la voz del genio y recibir ese salario con la condición de que no se usara su voz en mercancía como juguetes o promociones. Incluso declaró que no volvería a trabajar con ellos. El cuadro de Picasso como disculpa no sirvió. La pizza hawaiana se inventó en Canadá, en el restaurante Satélite en Ontario, en 1962. Fue creada por Sam Panopoulos, un inmigrante griego que decidió añadir piña enlatada a una pizza con jamón como experimento inspirado en la combinación agridulce de la cocina asiática que estaba probando en ese momento. El nombre hawaiana no hace referencia al lugar donde se creó, sino a la marca de piña utilizada. Con el tiempo se convirtió en una de las pizzas más polémicas y populares del mundo. El fósil de Borealopelta está tan bien preservado que parece una escultura. Descubierto accidentalmente por mineros canadienses en el 2011, este dinosaurio de 110 millones de años conserva su piel y tejidos blandos intactos, permitiendo ver cómo lucía realmente sin necesidad de especulaciones científicas para recrear su apariencia. El característico olor que tiene la gente de edad avanzada es causado por una sustancia química llamada 2-nonenal, que se secreta por la piel. Este compuesto comienza a producirse con mayor frecuencia a partir de los 40 años, cuando cambian ciertos procesos metabólicos y la oxidación de los lípidos cutáneos aumenta. A diferencia de otros olores corporales, no está necesariamente relacionado con la higiene, sino con transformaciones naturales del organismo. En Brasil se publicó un cómic de Mega Man con licencia de Capcom llamado Las Nuevas Aventuras de Mega Man. Solo duró 16 números entre 1996 y 1998, pero es recordado por los fanáticos debido a que tenía cosas extrañas y poco comunes en la franquicia. Después, los creadores del cómic confesaron que no habían jugado nunca un título de Mega Man. En 1898, Nikola Tesla le hizo creer a muchas personas que podía controlar un bote de juguete gritándole comandos. En realidad, había inventado el radiocontrol y él mismo controlaba el bote. J.R.R. Tolkien sirvió como teniente durante la Primera Guerra Mundial. Luchó en una de las batallas más importantes y se ha sugerido que los horrores de la guerra de trincheras moldearon sus posteriores descripciones de Mordor en El Señor de los Anillos. Las personas nenets en Siberia han sobrevivido a temperaturas debajo de los 0 grados por más de 1000 años. Dependen completamente de sus manadas de renos, que usan para comida, ropa, herramientas y transporte. El primer gato que viajó al espacio fue Félicette, lanzada por Francia en 1963, como un experimento en donde midieron sus ondas cerebrales y sus signos vitales. Félicette, a la que apodaron también Astrocat, logró sobrevivir el viaje y aterrizó sana y salva, algo que no era común en estos experimentos de aventar animales al espacio. En 1993, Pepsi hizo una promoción en Filipinas donde podías ganar 1 millón de pesos filipinos si encontrabas el número 349 dentro de la corcholata. Pepsi imprimió por accidente 800,000 tapas ganadoras. El enojo de la gente fue muy grande. Incluso ejecutivos de la marca recibieron amenazas de muerte. Existe un índice llamado Good Country Index, que mide cuánto contribuye cada país al planeta y a la humanidad. En su versión más reciente, Suecia ocupa el primer lugar, seguido por Dinamarca y Alemania. Este índice evalúa aspectos como ciencia, cultura, paz, clima, bienestar, entre otros. El país de Latinoamérica que está más arriba en la lista es Chile, en el lugar 33. Hay más personas en el área metropolitana de Tokio que en todo Canadá. A pesar de que el color violeta y el color morado son muy similares, en realidad el color morado no existe naturalmente. Es un color compuesto que se forma al mezclar azul y rojo, mientras que el violeta sí es puro, ya que está presente en el espectro visible de la luz con una longitud de onda específica. Existe un hongo comestible que se da casi en todos los lugares del mundo, que se llama Laetiporus. Es famoso porque su sabor es similar al del pollo frito. Popularmente se le conoce como pollo del bosque, y suele crecer en grandes racimos sobre troncos de árboles, especialmente robles. Su textura fibrosa recuerda a la carne blanca, y por eso es muy utilizado como sustituto vegetal en distintas cocinas. El complejo de viviendas públicas más antiguo del mundo aún está en uso. Está ubicado en Alemania y mantiene una renta anual de solo 0,88 euros, o su equivalente desde 1516.
Como requisitos, los residentes deben ser católicos, haber vivido en Augsburgo por al menos 2 años y rezar diariamente por los propietarios. Las puertas se cierran a las 10 p.m. y cada apartamento tiene un timbre único para identificarlo en la oscuridad. Los tigres pueden llegar a comer hasta 27 kilos de carne en una sola noche. Aunque no cazan todos los días, cuando lo hacen pueden consumir grandes cantidades de una sola vez, ya que en estado salvaje no siempre saben cuándo será su próxima comida. Un tigre adulto puede devorar una parte considerable de su presa en pocas horas y luego descansar mientras digiere. Después puede volver al cadáver durante varios días hasta aprovechar casi toda la carne disponible. Las libélulas pueden volar hacia atrás, algo que prácticamente ningún otro insecto o animal puede hacer, y además tienen una gran visión con sus ojos compuestos que les permiten ver en casi 360 grados. También tienen 6 patas, pero a pesar de eso no pueden caminar. Las patas las usan solo para detenerse en las plantas. En el 2007, a un hombre llamado Jeremy Harper se le ocurrió contar hasta 1.000.000. Lo transmitió en vivo y no salió de su casa ni se afeitó hasta que lo logró. Le tomó 3 meses. El Parque Nacional Everglades, en Florida, Estados Unidos, es el único lugar en el mundo donde los cocodrilos y caimanes coexisten de forma natural. Este ecosistema único, considerado la única zona selvática subtropical en América del Norte, tiene a estas dos especies. Los caimanes tienen el hocico en forma de U y los cocodrilos en forma de V, y en general son más grandes. La gente no podía entender cómo una pareja era capaz de mantener funcionando un restaurante en China 21 horas al día sin descansar. Comenzaron a llamar al lugar el restaurante de la pareja robot. Después se descubrió que en realidad, el lugar era administrado por 2 parejas de gemelos idénticos. El primer movimiento de los peones en el ajedrez, que pueden avanzar 2 espacios si lo desea el jugador, no existía en las primeras versiones del juego. De acuerdo con documentos que se han encontrado, fue usado por primera vez en el año 1280 en España. Leonard Nimoy solamente apareció en público como Spock una vez. Necesitó ayuda de la policía para salir del lugar porque había miles de fans tratando de conseguir su autógrafo. Cuando comenzó Yahoo en 1994, se llamaba la Guía de Internet de Jerry y David, y solo era una página con una lista de enlaces a sitios web ordenados por categorías. Tan solo 6 años después, Yahoo llegó a ser por un corto periodo de tiempo la compañía más valiosa del mundo, cuando sus acciones llegaron a un precio de $475. Existe una variante extremadamente rara de tigre llamado el tigre dorado. Actualmente, existen menos de 30 ejemplares. También conocido como tigre dorado tabby, no es una subespecie distinta, sino una variación genética del tigre de Bengala que afecta la pigmentación del pelaje, produciendo un tono más claro y rayas más suaves y anchas. Esta condición es resultado de un gen recesivo poco común, y la mayoría de los ejemplares que existen hoy se encuentran en cautiverio, ya que en estado salvaje, su supervivencia sería más complicada debido a su menor capacidad de camuflaje. Algunas ardillas hacen hongos de la misma forma en la que los humanos hacemos carne seca. Toman los hongos y los cuelgan en ramas de árboles para que se sequen. Esto ayuda a preservarlos durante el invierno, además de prevenir que bacterias y larvas lleguen a su almacén de comida principal, en donde guardan bellotas y otras nueces. Open Cola es una marca de bebida carbonatada sabor cola de código abierto. Eso quiere decir que las instrucciones para prepararla están disponibles para todos y se pueden modificar. La bibliofobia es el miedo irracional a quedarse sin nada que leer. Aunque no es un término clínico oficial, se usa para describir a las personas que sienten ansiedad al pensar en no tener libros o cualquier otro material de lectura disponible. El show de Michael Jackson del medio tiempo del Super Bowl en 1993 tuvo más rating que el propio juego. Se estima que tuvo una audiencia de 133 millones de televidentes, esto en Estados Unidos solamente, por lo que se convirtió en uno de los eventos más vistos en la historia de ese país. Pat Morita sufrió de tuberculosis a una edad temprana, lo que causó que tuviera que usar yesos ortopédicos en el cuerpo constantemente entre los 2 y 11 años. Le dijeron que no volvería a caminar, pero afortunadamente esto no pasó. Tiempo después interpretó a varios papeles famosos, siendo el más conocido el del señor Miyagi en las películas de Karate Kid. Los gatos normalmente odian el agua porque su pelaje no los aísla bien cuando está mojado, provocando una sensación desagradable. Sin embargo, el gato Van Turco es una excepción. Su pelaje tiene una textura única que lo hace resistente al agua y disfruta nadar. La textura de las latas de aluminio que contienen alimentos son necesarias para permitir que tengan flexibilidad durante el proceso de envasado,
Y para añadir integridad estructural durante el transporte y el almacenamiento, las hace más resistentes. Metallica fue la primera banda en tocar en los 7 continentes: Asia, África, América del Norte, América del Sur, Antártica, Europa y Australia. Sí, aparentemente así se llaman ahora los continentes. El último jugador que estuvo en un partido oficial de hockey de la Liga Nacional sin usar casco fue Craig MacTavish en 1997. En ese momento, los jugadores veteranos del draft de 1979 para atrás no tenían obligación de usar casco, hasta que se estableció la regla para todos en 97. Christopher Nolan pensaba que el personaje de Gatúbela sería muy exagerado y sobreactuado para la película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, pero su hermano Jonathan lo convenció de añadirla al guión. La brisa marina existe debido a las diferencias de temperatura entre la Tierra y el mar. Durante el día, la Tierra se calienta más rápido que el agua, creando zonas de baja presión sobre la Tierra. Para restablecer el equilibrio, el aire más frío del mar se desplaza hacia la Tierra, creando este fenómeno. En la noche ocurre el efecto contrario, la brisa terrestre. La mujer del Sena fue una mujer desconocida que fue sacada del fondo del río Sena en 1880. En la morgue, el preparador de cadáveres se impresionó tanto por su belleza que le tomó un molde a su cara. Actualmente su cara se usa para los modelos de práctica de primeros auxilios. Es la cara más besada del mundo. Las venas se pueden ver azules porque la grasa subcutánea solo permite que pase la luz azul hasta donde están las venas, así que ese es el único color que se refleja, provocando este peculiar efecto. La modelo de Victoria's Secret, Carolina Kurkova, nació sin ombligo debido a una complicación en su nacimiento. Los editores tienen un catálogo de ombligos en diferentes posiciones para poder photoshopeárselos en las fotos donde sale en ropa interior o en bikini. Los autos pueden viajar a la velocidad que quieran en el Autobahn, el sistema de autopistas de Alemania. Sin embargo, se recomienda ir a una velocidad de 130 km por hora. Si ocurre un accidente en donde alguien circulaba a una velocidad mayor y podría haber sido evitado yendo más lento, automáticamente este conductor va a ser culpado. El primer juego de Mortal Kombat fue basado en un juego de Jean-Claude Van Damme que fracasó. De todas formas, conservaron el personaje y lo nombraron Johnny Cage. Los trabajadores de basura de Ankara, Turquía, abrieron una biblioteca con todos los libros que han encontrado mientras recolectaban basura que la gente había tirado. Su colección contiene más de 6.000 ejemplares. Solamente hay 3 países que no ofrecen ausencia por maternidad pagada: Suriname, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos. Las trufas blancas, o de alba, son los hongos más caros del mundo, costando hasta $3.000 por kilo. Crecen principalmente en Italia en simbiosis con raíces de árboles. Son tan raras porque solo se dan en estado silvestre, dependiendo solamente de animales para su dispersión. En el 2009 Amazon vendió los pañales tan baratos que perdió más de $100 millones. Todo para obligar a pañales.com a venderle su negocio. Antes de 1916, la gente podía entrar a la antorcha de la Estatua de la Libertad con capacidad para 12 visitantes a la vez. La zona fue cerrada a causa del sabotaje provocado por agentes de Alemania en el incidente conocido como la explosión Black Tom, que dañó parcialmente la estructura. Ahora solo entra personal de mantenimiento. Hay un lago en Palau, un país en medio del Océano Pacífico, en donde las medusas evolucionaron sin aguijones. Esto sucedió después de que el lago perdió su conexión al mar, dejando a estos animales aislados de sus depredadores naturales. Ahora estas medusas son inofensivas y la gente puede nadar con ellas. Cuando Samsung regaló teléfonos Galaxy S7 a los atletas en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, el gobierno de Corea del Norte confiscó los que habían entregado a sus atletas. Se cree que sucedió lo mismo en París 2024 con los teléfonos Z Flip 6. Aproximadamente el 25% de los hombres en Rusia mueren antes de los 60 años debido a la cantidad de vodka que consumen. Las focas, los leones marinos y las morsas son parientes cercanos de los osos. Estos animales comparten un ancestro común que vivió hace más de 50 millones de años. Este ancestro era un mamífero terrestre similar a una nutria, que gradualmente se adaptó a la vida acuática, dando origen a las focas modernas. En Lituania, existe un parque de diversiones temático en donde puedes experimentar ser un ciudadano de la Unión Soviética. A los visitantes se les confiscan sus pertenencias, los interrogan, tienen que usar máscara de gas y deben aprender el himno soviético. Al final todos ganan una ración de vodka. En la región de Laguna, en Brasil, los delfines nariz de botella guían peces hacia donde están los pescadores locales y luego señalan con golpes de cola para que lancen sus redes.
Los delfines se alimentan de los peces que escapan. Estos delfines no fueron entrenados para este comportamiento, y esta colaboración entre los delfines y los pescadores ha estado ocurriendo al menos desde 1847. Existe una figura de acción de la famosa pintura El grito de Edvard Munch, que tiene articulaciones que se doblan para ponerla en todo tipo de poses. ¡Cállate y toma mi dinero! Bill Gates fundó en 1989 una compañía separada de Microsoft llamada Interactive Home Systems, con el propósito de decorar las casas de sus clientes con arte digital de pintores famosos, usando marcos con pantallas, tecnología que todavía no había sido desarrollada. Actualmente la compañía cambió de nombre y se dedica al marketing. Un hombre que se perdió en un bosque en Saskatchewan, Canadá, rompió un poste de energía eléctrica para que lo encontraran los trabajadores cuando fueran a arreglarlo. Su plan funcionó. De acuerdo con investigaciones, los lagos más cristalinos pueden ser los más contaminados. Esto se debe a que la contaminación por ácidos, como la lluvia ácida, elimina el plancton y los microorganismos que le dan color al agua, y se pueden quedar sin seres vivos. Sin embargo, también hay lagos que son así naturalmente. El hobby de Shigeru Miyamoto, el creador de Mario Bros. Y compañía, es intentar adivinar cuánto miden los objetos. Lo disfruta tanto que lleva con él todo el tiempo una cinta métrica. Los ejecutivos de compañías en China pueden ser sentenciados a muerte si cometen fraude. En el sistema legal chino, ciertos delitos económicos considerados de gran magnitud, especialmente aquellos que implican enormes pérdidas financieras o afectan gravemente al público, pueden recibir penas extremadamente severas, incluida la pena capital. En años recientes ha habido casos de altos directivos condenados por esquemas de fraude, corrupción o malversación multimillonaria. Weird Sisters, la banda ficticia que aparece en una escena de la película de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, tiene cameos de músicos de la vida real, el vocalista de Pulp, Jarvis Cocker, y Johnny Greenwood y Phil Selway, de Radiohead. Los astronautas de la Apolo 11 no podían tener seguro de vida. Ninguna compañía se los quería proporcionar, así que firmaron fotografías para que sus familias las subastaran en caso de que el aterrizaje fallara y todos se murieran. El saltamontes hoja, además de tener la característica evolutiva de parecer una hoja para que no lo noten sus depredadores, también tiene los oídos en las piernas. Específicamente tienen una estructura llamada órgano timpánico en sus extremidades, que capta vibraciones y les ayuda a escuchar sonidos con precisión. Stevie Nicks es la única mujer que ha sido incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces. Una, por ser integrante de la banda Fleetwood Mac, y la otra por su carrera solista. El costo de la energía solar ha bajado de forma extraordinaria desde la década de 1970. En 1975, el precio de los paneles solares rondaba los $100 por watt. Para 2026, el precio promedio de los módulos solares en el mercado internacional mayorista se sitúa aproximadamente entre 15 y 20 centavos de dólar por watt, dependiendo del país y del volumen de compra. La epidemia de la risa de Tanganica fue un fenómeno ocurrido en 1962 en una escuela en Tanzania, donde un grupo de estudiantes comenzó a reír de forma incontrolable. La risa se extendió, afectando a cientos de personas y obligando al cierre de escuelas. Se cree que fue un caso de histeria colectiva debido al estrés. El año pasado una tortuga lesionada fue encontrada en un bosque en Brasil. Había perdido su caparazón casi en su totalidad. Unos especialistas le crearon uno usando impresión 3D y un artista la pintó para que pareciera su caparazón original. Durante los 1232 episodios de las 25 temporadas en las que Ash Ketchum protagonizó el anime de Pokémon, solo atrapó a 57 Pokémon diferentes. Si se incluyen las evoluciones como Pokémon nuevos, su total fue de 98, lo que representa solo el 12% de los que estaban disponibles para atrapar. Un porcentaje no muy bueno tomando en cuenta que su meta era atraparlos a todos. Un hombre le pidió a Samsung un celular a cambio de un dibujo de un dragón que hizo. Samsung le mandó un teléfono especial con su dragón impreso en la carcasa. Los capitónimos son palabras que cambian de significado, dependiendo si la primera letra está en mayúscula o minúscula. Por ejemplo, Lima con minúscula es una fruta, mientras que Lima con mayúscula es la capital de Perú. O Qatar, que es un país, o lo que hacen los catadores, etc. La reina Isabel II recibió su primer corgi en 1933, cuando aún era niña. Desde entonces desarrolló una gran afición por esta raza, y a lo largo de su vida llegó a tener más de 30 corgis, además de algunos dorgis, que eran cruces entre corgi y dachshund. En 2022, año de su fallecimiento, aún tenía 4 perros.
que posteriormente fueron adoptados por el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. El fundador del restaurante Wendy's, Dave Thomas, era un aprendiz del coronel Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken. A Thomas se le ocurrieron ideas como hacer un anuncio con una cubeta giratoria y que el coronel saliera en televisión, entre otras cosas. Tiempo después, vendió su porcentaje de las franquicias que tenía para fundar lo que sería Wendy's. El equipo que hace Los Simpson envió flores a los estudios donde se hace South Park cuando estos parodiaron a la serie Padre de Familia en uno de sus episodios. En Polonia hay un bosque en el que hay más de 400 pinos que están doblados 90 grados cerca de su base y tienen una forma curva. Todos apuntan hacia el norte por alguna razón. Estos árboles desmienten el famoso refrán, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Un hombre de 73 años llamado Herbert Zuckernick recibió la cantidad de $17 millones para mudarse de un apartamento de renta fija, ya que los desarrolladores necesitaban el espacio para construir el lujoso edificio 15 Central Park West. Este pago, realizado en el 2005, se considera el más alto que se ha otorgado a un inquilino para reubicarse en esa ciudad. El boxeador Evander Holyfield perdió más de 6 kilos para poder participar en su primera pelea de título. Cuando ganó, tuvo que ser hospitalizado inmediatamente. Requirió más de 2 galones de suero para recuperarse. El carácter japonés más grande y complejo de todos se llama Taito. Está formado por 84 trazos y significa la apariencia de un dragón en pleno vuelo. Claramente tiene forma de dragón. Se nota luego. Hasta hace poco, en el 2009, en China todavía existían escuelas primarias patrocinadas por marcas de cigarros. Una escuela en la provincia de Shijiachuan tenía un anuncio que decía, el tabaco te puede ayudar a ser un triunfador, lo cual no es cierto. En caso de una explosión nuclear, no está recomendado usar acondicionador, porque puede hacer que se adhiera a tu cabello material radioactivo. Los gatos en realidad no son nocturnos ni diurnos, sino crepusculares. Esto significa que son más activos durante el amanecer y el atardecer. Esta adaptación evolutiva les permite cazar cuando sus presas están más activas y la luz es tenue, aprovechando su excelente visión en condiciones de poca luz. Los continentes se separaron hace mucho tiempo a la misma velocidad con la que crecen las uñas, o sea, muy lento, pero rápido a la vez. Un día, Charlie Sheen gastó $6.500 en 2.615 asientos en el estadio de Anaheim para cachar un home run junto con 3 amigos. No hubo un solo home run en el juego ese día. Típico Charlie Sheen. En Japón, existe un servicio de renta de hombres japoneses de edad promedio, donde puedes rentar uno si te sientes sola o solo, por tan solo $10 la hora. Menos del 4% de la tierra firme tiene antípoda, es decir, tierra justo del lado opuesto del planeta. Son pocos los lugares donde podrías hipotéticamente hacer un hoyo de 12.740 kilómetros que te lleve hasta el otro lado. Halle Berry se llama así gracias a una tienda. Sus padres le pusieron así por la tienda Halle, que está en Cleveland, en Estados Unidos. El último aliento de Thomas Edison está atrapado en un tubo de ensayo en un museo en Michigan, Estados Unidos. Se demostró en una investigación que a las personas que juegan Tetris en los días posteriores a un evento traumático, les ayudó a detener la formación de recuerdos negativos asociados. Esto solo fue probado con Tetris, pero se piensa que también otros videojuegos podrían ayudar. En Fairbanks, Alaska, es ilegal que un alce entre a un bar. Esta ley se creó porque al dueño de uno de estos establecimientos le gustaba guardar ahí a su alce y emborracharlo. El animal a veces se ponía muy loco y destruía cosas. Hay flores que solo florecen durante la noche, que evolucionaron para atraer a polinizadores nocturnos, como las polillas o los murciélagos. Estas flores suelen tener colores claros como blanco o amarillo pálido y emiten fragancias intensas para ser más fáciles de localizar en la oscuridad. Los pájaros de la ciudad se han acostumbrado a hacer su nido con colillas de cigarro. La nicotina quemada ayuda a ahuyentar a los parásitos. En Londres hay más restaurantes de la India que en Mumbai o Delhi, las ciudades más pobladas de ese país. Más de 1.000 millones de mujeres viven en países en donde no se considera delito a la violencia doméstica. En el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, el alcohol todavía tiene 18% de impuesto para pagar por los daños que ocasionó una inundación en 1936. En el 2012, apicultores franceses no podían resolver el misterio de la miel azul y verde que estaban produciendo, hasta que se dieron cuenta de que sus abejas gustaban de visitar una fábrica local de M&M's. Debido a la falta de familia y amigos en su funeral, los portadores del féretro de Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy, fueron reporteros. En el sur de Australia,
La bebida más popular en ventas es el Farmers Union Iced Coffee, un café helado que supera consistentemente a la Coca-Cola. Es la única región del mundo en donde una bebida no carbonatada a base de leche es más popular que el refresco de cola. El rey de Jordania, Abdullah bin al-Hussein, fue un extra en el episodio de 1996 de Star Trek Voyager, titulado Investigaciones. Corea del Norte es el país más feliz del mundo después de China. Esto según un estudio hecho por investigadores de Corea del Norte. El inventor de la botella de ketchup al revés que tanto nos ha facilitado la vida, ha ganado hasta la fecha 13 millones de dólares. En la mitad de los hogares de Asia y África, las personas pagan una licencia para tener televisión cada año. La Suprema Corte de Italia estableció que robar pequeñas cantidades de comida para no morir de hambre no es un crimen. Existe un club de personas parecidas al escritor Ernest Hemingway, que cuenta con más de 100 personas. En 1980, se lanzó un disco navideño de Star Wars. Contó con la participación de Bon Jovi, que en ese momento todavía no alcanzaba la fama mundial con su banda. Colaboró en la canción R2D2, We Wish You a Merry Christmas. La sentencia en prisión más larga solicitada fue de 384.912 años para un cartero de 22 años en España, que era acusado de no haber entregado más de 42.000 cartas. Al final, la sentencia fue de solo 14 años. Mike Jeffries, dueño de la marca de ropa Abercrombie & Fitch, dijo una vez que no quiere que personas gordas o poco atractivas vistan su ropa o sean empleadas en su compañía. El aeropuerto internacional Rey Fahd, que está ubicado en Arabia Saudita, es actualmente el aeropuerto más grande del mundo en superficie, abarcando 780 kilómetros cuadrados. A pesar de esto, no es el que tiene mayor número de pasajeros. El aeropuerto por donde transita más gente al año es Hartsfield-Jackson, en Atlanta, Estados Unidos, con 93.7 millones de pasajeros al año. Ya se está construyendo uno todavía más grande en Arabia, que será completado en el 2030. La deuda global asciende a 348 trillones de dólares. Esa cifra equivale a alrededor de 3 veces el Producto Interno Bruto de todos los países juntos. La ceniza volcánica se ha utilizado como ingrediente abrasivo desde hace muchos años en jabones, borradores, pulidores, pastas de dientes y productos de belleza, entre otros. El 31 de diciembre de 1844 es un día que no existió en Filipinas, ya que se movieron de un lado de la línea internacional de cambio de fecha al otro lado para simplificar el comercio con los países vecinos. El autor del libro Charlie y la fábrica de chocolates fue catador de chocolates de la compañía Cadbury cuando era niño, pero por lo menos no lo desaparecieron, eso sí lo sabemos. Cuando cumples 19 años y 4 días, ya viviste 10 millones de minutos. El récord del matrimonio más largo es de 90 años. Lo lograron Karam y Kartari Chand en Inglaterra. Él tenía 110 y ella 103. Desafortunadamente, en octubre del 2016, Karam murió por causas naturales. En total, se produjeron alrededor de 15 millones de automóviles Ford T, de los cuales, más de un siglo después de que finalizó su producción, actualmente se estima que quedan 60.000 en condiciones de circular. Los bebés tienen 30.000 papilas gustativas, y no solo en la lengua, también en los lados y en la parte de arriba de la boca, a comparación de los adultos que solo tienen 10.000 y solo en la lengua. Por esta razón reaccionan de forma que podría considerarse como exagerada al probar ciertos alimentos. Una mujer en Inglaterra tiene 4 conos de color en sus ojos, a diferencia de los 3 que tenemos normalmente. Esto le permite ver 99 millones de colores más que las personas promedio. El soldado más condecorado de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue un mexicano indocumentado llamado Marcelino Serna. La máxima sentencia de cárcel en Noruega es de 21 años. Esto se estableció después de que se prohibiera la pena de muerte en 1971. Los leones solían ser el mamífero que abarcaba más territorio en el mundo. Había en todos los continentes, pero su dominación acabó hace aproximadamente 12.000 años, cuando los humanos se esparcieron y perfeccionaron la caza con herramientas. Una especie de gusano hermafrodita tiene una manera poco común de lidiar con su soledad. Se inyecta esperma en la cabeza para reproducirse. El astrónomo que descubrió la luna de Plutón, Caronte, eligió el nombre como un homenaje a su esposa Charlene. Solo más tarde se dio cuenta de la conexión fortuita. En la mitología griega, Caronte es el que lleva en su barco las almas de los muertos a través del río Estigia hasta los dominios del dios del inframundo, Hades, también conocido como Plutón. En promedio pasamos 3 meses de nuestra vida sentados en el excusado.
Este número ha aumentado significativamente en los últimos tiempos debido al surgimiento de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Los primeros relojes mecánicos, incluyendo los de bolsillo más antiguos del siglo XVI, tenían solamente una manecilla. Estos relojes monoaguja indicaban solamente las horas, similar a los relojes solares. La precisión no era tan crucial en esa época. Los relojes de campanario antiguos también tenían solo una manecilla. Las personas que juegan videojuegos regularmente son más propensas a tener sueños lúcidos, que es la capacidad de darse cuenta de cuándo estás soñando y controlar lo que sucede. En la Segunda Guerra Mundial, los británicos capturaron alemanes y los pusieron en una mansión con micrófonos, en donde les servían comida lujosa y vino. Esto les permitió recolectar información valiosa de las conversaciones casuales que tenían los prisioneros. Esto ayudó a finalizar la guerra. Un piloto no entrenado para volar con instrumentos de giroscopio puede entrar en una espiral fatal sin darse cuenta ni siquiera de que está girando. Si metes al horno de microondas una uva cortada por la mitad pero unida por la cáscara, se puede generar una bola de fuego de plasma. En 1959, el ganador de una elección local en Sao Paulo, Brasil, fue un rinoceronte llamado Cacareco, que vivía en el zoológico de la ciudad. Su candidatura fue promovida por estudiantes. Los votantes eligieron al animal porque, según palabras de uno de ellos, preferían un rinoceronte que un burro. El líder del país de Myanmar, antes llamado Burma, fue aconsejado por un brujo que le dijo que su país se estaba inclinando demasiado a la izquierda, políticamente hablando. Para solucionarlo, obligó a la población a manejar del lado derecho de las calles, lo que provocó accidentes y mucha confusión. La bebida Gin Tonic surgió con la Compañía Británica de las Indias Orientales en India, como una forma de hacer más agradable el sabor de la quinina, utilizada para prevenir y tratar la malaria en sus trabajadores y soldados. Para suavizar su amargor, la mezclaron con azúcar, lima, agua y ginebra. La temporada de fútbol americano de 1905 fue tan peligrosa que murieron 18 jugadores. El presidente de Estados Unidos en ese entonces, Teddy Roosevelt, tuvo que formar un comité para que se legalizaran los pases no laterales. El astronauta Chris Hadfield mencionó alguna vez que en su estadía en la Estación Espacial Internacional, todos los astronautas intentaron desplazarse usando sus propios gases. Aunque teóricamente se creía posible, en su caso no sirvió. No les dio suficiente impulso. En 1945, un avión B-25 se estrelló en el edificio Empire State, cortando el cable del elevador. Para cuando el elevador llegó al piso, se había acumulado tanto cable abajo que actuó como amortiguador. La persona que venía en ese momento dentro resultó herida, pero no murió. De acuerdo con una investigación, las personas pasan alrededor del 60% del tiempo en el que están conversando, hablando de ellos mismos. Este número aumenta al 80% cuando se trata de una conversación en las redes sociales. Los piratas somalíes tienen un sistema de inversión similar al mercado de acciones, en donde puedes invertir en un grupo de piratas que, después de un asalto exitoso, te pagarán parte de las ganancias. Eddie Murphy casi no fue contratado en el programa Saturday Night Live, un puesto que catapultó su exitosa carrera, porque ya habían elegido a un miembro afroamericano en el equipo. Michael J. Fox fue accidentalmente ahorcado de verdad y quedó inconsciente mientras filmaba una escena de Volver al Futuro 3. La cadena de supermercados Walmart tiene una regla no escrita que permite que los dueños de vehículos recreativos puedan pasar la noche en sus estacionamientos. Esto sí lo autoriza el gerente de la tienda, a menos que las leyes locales lo impidan. Los dueños de estos vehículos son considerados como de los mejores clientes de esta cadena. Hitler planeaba reconstruir Berlín después de la guerra como una ciudad neorromana. La construcción principal para eventos iba a ser tan grande que podía llegar a llover dentro por el aliento combinado de 150,000 personas. Un episodio de la serie Scrubs, que hacía burla a ese tipo de programas que usaban multicámara, ganó un Emmy por mejor edición multicámara. En 1995, la compañía Namco patentó los juegos auxiliares, juegos más pequeños para jugar mientras el principal cargaba, prohibiendo a los juegos de las demás compañías usarlos. La patente acaba de vencer hace poco. El Batman de los 60s, interpretado por Adam West, era conocido por sus lecciones morales que incluían la importancia de usar cinturones de seguridad, hacer la tarea, comer vegetales y tomar leche. Cuando terminó el juego de la final del Mundial 1950 en Brasil, el famoso Maracanazo, murieron 3 personas por paros cardíacos causados por la impresión de ver a su equipo perder. Cuando el basquetbolista Yao Ming jugó por primera vez en Miami, se promovió el juego regalando 8,000 galletas de la fortuna. Yao no se ofendió porque nunca había visto una
y asumió que era una tradición estadounidense. La primera edición del DVD de la película La chica del dragón tatuado estaba diseñado para que pareciera un disco pirata con el nombre de la película escrito con marcador. Esto provocó que muchos compradores fueran a devolver el producto, ya que pensaron que tenían una copia ilegal. La película Borat, que salió antes, tenía un diseño similar de disco. Los estadounidenses consumen 1.7 millones de toneladas de azúcar que contiene la Coca-Cola cada año. Esta cifra se basa en el enorme volumen de refresco vendido en el país y en que una sola lata puede contener alrededor de 39 gramos de azúcar, principalmente en forma de jarabe de maíz de alta fructosa. La diferencia entre un metabolismo lento y uno rápido es de 200 calorías o medio litro de Coca-Cola. En el 2014, en Alemania, la policía encontró a un hombre que tenía orden de aprehensión por falta de pago de deudas. Lo encontraron en un casino. En el momento en el que fueron por él, la máquina cayó en un premio que usó para pagar sus deudas en ese momento y evitar la cárcel. Las hojuelas de maíz, el popular desayuno, contienen más genes que las personas. No tiene sentido, pero así es. El oso Lotso de Toy Story 3 iba a aparecer en la primera película, pero lo guardaron porque todavía no existía la tecnología para animar su pelaje. Casi 1.000 millones de toneladas métricas de comida son desperdiciadas en el planeta cada año. La mayoría proviene de los hogares, seguido por los restaurantes y las tiendas departamentales. En el antiguo Egipto, los actores tenían prohibido testificar en la corte porque eran vistos como mentirosos profesionales. La piel de los pulpos puede cambiar de color hasta 177 veces cada hora. Se cree que una tercera parte de toda la población mundial está infectada con la bacteria de la tuberculosis, pero la gran mayoría nunca presenta síntomas. Kodokushi, que significa muerte solitaria, es un fenómeno común que ocurre en Japón de personas que mueren solas y pasan mucho tiempo sin ser descubiertas. El primer logotipo comercial que fue registrado fue el de la cerveza Bass en Inglaterra, el 1 de enero de 1876, justo después de que se aprobara la ley de marcas comerciales en Reino Unido. El emblema, que es un simple triángulo rojo, se ha mantenido prácticamente sin cambios desde entonces, convirtiéndose en un ícono del diseño gráfico. Se ha observado que los psicópatas son inmunes al contagio de bostezos y es difícil que den el típico brinco al ser sorprendidos. Para poder hacerle a alguien un tatuaje en Corea del Sur, debes obtener antes una licencia de médico. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.